La primera vez que vi a Matías de Luca, entendí que algunas puertas no se abren, se cruzan. Y después ya no hay camino de regreso. Esa noche yo solo quería terminar mi turno y volver a casa. Nada más. El reloj de la pared marcaba casi las 11 cuando salí del salón principal cargando una bandeja vacía. Mis pies dolían después de 10 horas caminando entre mesas, sonriendo a desconocidos que ni siquiera recordaban mi nombre. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si nunca se cansaran, reflejándose en los ventanales enormes del edificio. Manhattan parecía un océano de luces doradas, y por un momento pensé que tal vez mi vida siempre sería así: trabajo, cansancio, silencio. Yo no pertenecía a ese lugar elegante donde la gente hablaba de negocios millonarios mientras bebía vino caro. Yo solo era Elena Rosario, una chica tratando de pagar el alquiler y ayudar a su mamá desde lejos. Cuando dejé la bandeja en la cocina, escuché algo extraño en el pasillo privado detrás del salón. No era una conversación normal. Era más bien un silencio lleno de peso. Un silencio que hacía que todos hablaran en voz baja. No sé por qué caminé hacia allá. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue cansancio. O tal vez el destino ya había tomado una decisión por mí. El pasillo estaba iluminado con luces cálidas que caían sobre el piso de mármol. Mis pasos sonaban demasiado fuertes, así que intenté caminar más despacio. Al fondo había una puerta entreabierta. Desde ahí venía ese silencio raro, como si el aire estuviera esperando algo. Solo pensé en asomarme un segundo. Nada más. Empujé la puerta lo suficiente para mirar adentro, y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Había varios hombres dentro del salón privado. Todos con trajes oscuros, todos quietos. Pero ninguno de ellos importaba realmente. Porque en el centro de la sala estaba él. Matías de Luca. Alto. Inmóvil. Con esa calma que no necesita levantar la voz para dominar un lugar entero. No estaba haciendo nada espectacular. Solo estaba de pie junto a la mesa larga, con una mano apoyada suavemente sobre la madera oscura. Pero todos los demás lo miraban como si el aire dependiera de él. Yo debía haber cerrado la puerta de inmediato. Debía haber retrocedido y fingido que nunca estuve ahí. Pero me quedé un segundo de más. ¿Y ese segundo cambió todo? Matías levantó la mirada. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. No fue una mirada larga. No fue dramática. Fue algo peor. Fue precisa. Como si acabara de notar un detalle inesperado en medio de una escena perfectamente controlada. Sentí un frío recorrerme la espalda. Nadie dijo nada. Ni siquiera yo. Solo el sonido lejano de la música del salón principal filtrándose por las paredes. Entonces uno de los hombres a su lado se inclinó ligeramente hacia él, como esperando una orden. Matías no apartó la vista de mí. Ni siquiera parpadeó. Y en ese momento entendí algo sin que nadie tuviera que explicarlo. Yo había visto algo que no debía ver. No sabía qué era exactamente. No entendía su mundo, ni sus reglas, ni por qué todos parecían respirar más lento cuando él estaba cerca. Pero lo que sí entendí fue esto: desde ese instante, mi vida ya no estaba caminando por el mismo camino de antes. Porque algunas miradas no son coincidencia. Son advertencias. Y otras, son el comienzo de una historia de la que nadie sale siendo la misma persona. Sentí que el aire del pasillo se volvía más pesado en el instante en que Matías de Luca levantó la mirada hacia mí. No fue una escena ruidosa ni dramática. Nadie gritó, nadie corrió. Sin embargo, algo cambió en la habitación, algo silencioso pero definitivo, como cuando el cielo se oscurece antes de que llegue la tormenta. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de inmediato. Mis dedos temblaron cuando empujé suavemente la madera para dejarla como estaba. Mi corazón latía tan fuerte que por un momento pensé que alguien en el otro lado podía escucharlo. No debía estar allí. Ese pasillo era para clientes importantes, no para una camarera cansada que solo quería terminar su turno. Caminé hacia atrás intentando recuperar la respiración. Cada paso parecía resonar demasiado en el mármol. Cuando llegué a la esquina del pasillo miré hacia atrás una vez más, solo para asegurarme de que nadie me seguía. La puerta seguía cerrada.
Todo parecía normal otra vez. Pero dentro de mí nada se sentía normal. Volví a la cocina con una sonrisa automática que ya conocía demasiado bien. Era la sonrisa que usaba cuando estaba agotada pero necesitaba parecer tranquila. Marta, la encargada del turno, me miró desde la máquina de café y dijo que faltaban pocos minutos para cerrar. Asentí en silencio mientras acomodaba unas copas limpias sobre la repisa. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, un momento incómodo que desaparecería cuando saliera del edificio y respirara el aire fresco de la calle. Sin embargo, esa mirada seguía en mi mente. No había sido una mirada de sorpresa. Había sido algo distinto. Algo calculado. Como si hubiera tomado nota de mi presencia sin necesidad de hacer preguntas. Terminé de limpiar mi estación y guardé el delantal en el casillero del personal. Cuando salí por la puerta trasera del restaurante, el aire nocturno de la ciudad me golpeó suavemente el rostro. La avenida estaba llena de luces y el sonido lejano de los autos pasando. Era una noche normal en la ciudad, exactamente igual que todas las demás. Caminé hasta la parada del autobús que quedaba a unos 50 metros del edificio. Mis piernas todavía estaban cansadas por la jornada larga y mis hombros dolían por haber cargado bandejas toda la noche. Me senté en el banco de metal mientras miraba el reloj del teléfono. Faltaban 12 minutos para que llegara el próximo autobús. 12 minutos no eran nada, pero esa noche se sintieron extraños. No sabía por qué seguía pensando en aquel salón privado. Tal vez porque el silencio dentro de esa habitación no se parecía al silencio normal de una conversación importante. Era un silencio lleno de respeto. O de temor. No estaba segura. Mientras observaba el reflejo de los semáforos sobre el pavimento húmedo, una sensación rara me recorrió el pecho. Era la sensación de que algo había comenzado sin que yo lo entendiera todavía. La puerta del restaurante se abrió detrás de mí y escuché pasos acercándose a la acera. No me volteé de inmediato. Pensé que sería otro empleado saliendo tarde, tal vez alguien buscando un taxi. Pero los pasos se detuvieron justo a unos metros de donde yo estaba sentada. Lentamente levanté la mirada. Y en ese momento supe que aquella noche todavía no había terminado. El sonido de esos pasos era tranquilo, medido, demasiado seguro para ser el de alguien que simplemente salía tarde del trabajo. Cuando levanté la mirada desde la pantalla de mi teléfono, lo vi. Matías de Luca estaba de pie a pocos metros de la parada del autobús, bajo la luz blanca del poste de la calle. La ciudad seguía moviéndose. Alrededor, autos pasando, gente caminando en la acera del otro lado. Pero en ese pequeño espacio parecía que el tiempo se había detenido. No llevaba prisa. No parecía incómodo por el frío de la noche. Simplemente estaba allí, con las manos dentro de los bolsillos de su abrigo oscuro, observándome con la misma calma con la que lo había visto en aquel salón privado minutos antes. Sentí un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el cansancio. Bajé la mirada un segundo, como si revisar la hora otra vez pudiera devolver la normalidad a la escena, pero cuando volví a mirar él seguía en el mismo lugar. Entonces caminó hacia mí. No rápido. No lento. Solo con esa seguridad que hace que nadie se atreva a interrumpir un paso. Se detuvo frente al banco de metal donde yo estaba sentada, lo suficientemente cerca para que pudiera ver claramente sus ojos bajo la luz del poste. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El sonido del tráfico distante parecía más fuerte de lo normal. Finalmente él inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. Dijo mi nombre con una voz baja y tranquila, Elena Rosario. Escuchar mi nombre en sus labios me dejó sin respuesta por un instante. No recordaba haberlo mencionado en ningún momento dentro del restaurante. Lo miré con sorpresa, tratando de entender cómo podía saberlo. Él observó mi reacción con una calma casi curiosa, como si cada pequeño gesto fuera parte de una conversación silenciosa. No te preocupes, dijo después de un momento, no estoy aquí para causarte problemas. Sus palabras eran tranquilas, pero había algo en su forma de hablar que hacía que cada frase sonara más importante de lo normal. Tragué saliva antes de responder. Yo solo trabajo en el restaurante, dije finalmente, intentando que mi voz sonara firme. Creo que usted me confunde con otra persona. Matías dejó escapar una leve sonrisa que no llegó a convertirse en risa. No,
respondió con suavidad, rara vez confundo a alguien que entra por una puerta equivocada. Sentí el calor subir a mis mejillas porque entendí exactamente a qué se refería. Miré hacia la avenida buscando las luces del autobús que todavía no aparecía. Él siguió mi mirada y luego volvió a mirarme a mí. La ciudad es grande, dijo con calma, pero algunas coincidencias no son realmente coincidencias. Pregunté si debía levantarme y caminar hacia otro lugar, pero algo en su presencia hacía que cada movimiento pareciera innecesario. No parecía amenazante. No levantaba la voz. Sin embargo, había una claridad absoluta en su manera de estar allí, como si el mundo a su alrededor simplemente se acomodara a su ritmo. Después de unos segundos más de silencio, él habló otra vez. Esa habitación en la que entraste esta noche no era un lugar para curiosos. Sus palabras no sonaron como un reproche. Sonaron como una observación. Yo bajé la mirada un momento antes de responder. Fue un accidente, dije en voz baja, solo estaba trabajando. Matías observó la calle durante un instante, como si pensara en algo más allá de esa conversación. Luego volvió a mirarme con la misma serenidad de siempre. Lo sé, dijo finalmente. Y por eso estoy aquí. El autobús apareció a lo lejos en ese momento, acercándose lentamente por la avenida iluminada. Yo me levanté del banco con una sensación extraña en el pecho, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto ligeramente diferente. Cuando volví a mirarlo una vez más antes de subir al autobús, Matías de Luca todavía estaba allí, observándome con una calma que no parecía pertenecer a una noche normal de la ciudad. Y en el fondo de mi mente entendí algo que todavía no sabía cómo explicar. Aquella conversación no había sido una despedida. Había sido el comienzo de algo que aún no alcanzaba a ver. El autobús avanzó por la avenida mientras yo miraba por la ventana intentando convencerme de que aquella conversación había sido solo un momento extraño en una noche larga de trabajo. Las luces de la ciudad pasaban frente a mis ojos como ríos de oro y blanco, reflejándose en los edificios altos y en los charcos del pavimento. Traté de concentrarme en cosas simples, en el sonido del motor, en las conversaciones suaves de otros pasajeros, en el peso de mi bolso sobre las rodillas. Pero mi mente seguía regresando al mismo punto. A la forma en que Matías de Luca había dicho mi nombre. A la tranquilidad con la que había estado esperando allí, como si supiera exactamente dónde encontrarme. Bajé del autobús 20 minutos después cerca de mi apartamento. El barrio era más silencioso que el centro de la ciudad. Pequeños edificios de ladrillo, tiendas cerradas y faroles que iluminaban la acera con una luz suave. Caminé los últimos 100 metros hasta la puerta del edificio donde vivía. El lugar era sencillo, un edificio antiguo de 4 pisos con escaleras estrechas y un ascensor que casi nunca funcionaba. Saqué las llaves del bolso mientras subía por los escalones. Cada paso resonaba en la escalera vacía. Cuando abrí la puerta de mi apartamento sentí el alivio inmediato de llegar a un espacio que conocía bien. El pequeño comedor, el sofá viejo junto a la ventana, la cocina diminuta donde siempre quedaba el aroma del café de la mañana. Cerré la puerta detrás de mí y dejé el bolso sobre la mesa. Durante un momento todo volvió a sentirse normal. Me quité los zapatos y caminé hasta la ventana que daba a la calle. Desde allí podía ver la esquina donde el autobús me había dejado. Un par de autos pasaban de vez en cuando. Nada fuera de lo común. Respiré profundo y apoyé la frente contra el vidrio frío. Tal vez había exagerado la importancia de aquel encuentro. Después de todo, la ciudad estaba llena de personas poderosas y misteriosas. Quizás Matías de Luca simplemente había querido asegurarse de que yo no hablara sobre lo que había visto en ese salón privado. Tal vez todo terminaría ahí. Esa idea me ayudó a relajar los hombros por unos segundos. Fui a la cocina y llené un vaso de agua. El silencio del apartamento era tranquilo, el tipo de silencio que solo se escucha después de un día muy largo. Cuando regresé a la ventana con el vaso en la mano, algo captó mi atención en la calle. Un automóvil oscuro estaba estacionado frente al edificio. No había notado ese vehículo cuando llegué. No parecía fuera de lugar, era solo un auto más en la calle, pero había algo en la manera en que estaba detenido, perfectamente alineado con la acera, con las luces apagadas, que hizo que mi estómago se tensara otra vez. Observé durante unos segundos intentando parecer razonable conmigo misma.
Podía ser cualquier vecino. Podía ser alguien esperando a otra persona. Pero cuando una de las luces interiores del automóvil se encendió brevemente y vi la silueta de alguien sentado en el asiento delantero, mi respiración se detuvo por un instante. No podía ver claramente el rostro desde la ventana del tercer piso, pero la figura tenía la misma postura tranquila que había visto esa noche en la parada del autobús. Apoyé el vaso sobre la mesa sin apartar la mirada de la calle. Dentro de mí apareció una certeza silenciosa que no necesitaba explicación. Aquella conversación frente al autobús no había sido una coincidencia pasajera. Matías de Luca no había terminado de hablar conmigo. Apenas había comenzado. Me quedé inmóvil frente a la ventana durante varios segundos, observando el automóvil oscuro estacionado frente al edificio. No se movía. No había música, ni luces encendidas, ni señales de que alguien estuviera a punto de bajarse. Solo estaba allí, silencioso, como si hubiera estado esperando mucho antes de que yo llegara a casa. Intenté convencerme de que era una coincidencia. La ciudad estaba llena de autos estacionados a cualquier hora. Sin embargo, algo en el fondo de mi estómago me decía que no era solo eso. La silueta dentro del vehículo no parecía distraída ni cansada. Estaba quieta, paciente. Exactamente como la presencia que había sentido esa misma noche en el restaurante. Di un paso atrás alejándome del vidrio, como si la distancia pudiera ayudarme a pensar con claridad. Tal vez estaba exagerando todo. Tal vez el cansancio estaba jugando con mi imaginación después de una jornada larga. Caminé lentamente hacia la cocina, tratando de concentrarme en cosas simples, en el sonido del refrigerador, en el reloj pequeño que marcaba las 11:47 de la noche. Bebí un poco de agua intentando relajar la garganta seca. Pero la sensación no desaparecía. Algo había cambiado en el momento en que Matías de Luca había dicho mi nombre en la parada del autobús. Algo que no tenía que ver con amenazas ni con miedo directo. Era otra cosa. Era la sensación de haber sido notada por alguien que rara vez mira dos veces a las personas comunes. Volví a acercarme a la ventana con cuidado y miré hacia la calle otra vez. El automóvil seguía allí. Esta vez la puerta del conductor se abrió lentamente. El sonido fue suave, apenas audible desde el tercer piso, pero suficiente para hacer que mi respiración se detuviera. La figura salió del vehículo y permaneció de pie junto a la puerta durante un momento. Incluso desde la distancia su postura era inconfundible. No parecía alguien apurado ni preocupado por el frío de la noche. Era la misma calma absoluta que había visto antes. Matías. De Luca levantó la mirada hacia el edificio como si supiera exactamente en qué ventana estaba yo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con más fuerza. No estaba segura de si realmente podía verme desde abajo, pero la forma en que observaba el edificio hacía que la distancia pareciera irrelevante. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Yo detrás del vidrio en silencio. Él bajo la luz tenue de la calle. Entonces algo inesperado ocurrió. Matías no caminó hacia la entrada del edificio. No tocó el timbre. No levantó el teléfono. Simplemente cerró la puerta del automóvil con calma y apoyó una mano sobre el techo del vehículo mientras seguía, mirando hacia arriba. Era como si estuviera dándome tiempo. Tiempo para decidir algo que yo todavía no entendía. Bajé la mirada confundida y me apoyé contra la pared junto a la ventana. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para todo aquello. Quizás quería asegurarse de que yo no dijera nada sobre el salón privado. Quizás solo quería confirmar que yo había llegado a casa. O quizás había otra razón que yo todavía no podía imaginar. Respiré profundo y miré hacia la puerta de mi apartamento. El pasillo del edificio estaba en silencio. La luz amarilla iluminaba las paredes desgastadas y la alfombra vieja del corredor. Todo era tan normal que parecía absurdo pensar que un hombre como Matías de Luca estuviera esperando afuera solo, por mí. Sin embargo, cuando volví a mirar por la ventana una vez más, él seguía allí, inmóvil bajo la luz de la calle, como si aquella noche apenas estuviera comenzando para los dos. Me quedé mirando desde la ventana unos segundos más, intentando entender por qué un hombre como Matías de Luca estaba de pie frente a mi edificio a esa hora de la noche. No parecía impaciente. No revisaba el teléfono. No caminaba de un lado a otro.
Simplemente estaba allí, tranquilo, como si el tiempo se moviera diferente a su alrededor. Esa calma era lo que más me inquietaba. Finalmente me alejé del vidrio y respiré profundo. Tal vez la única forma de terminar con esa sensación era enfrentarlo directamente. Pensarlo durante horas dentro de mi apartamento no cambiaría nada. Caminé hacia la puerta, tomé mi abrigo del respaldo de la silla y lo puse sobre mis hombros. Mis dedos dudaron un segundo sobre la perilla antes de abrir. El pasillo del edificio estaba silencioso, iluminado por una luz amarilla tenue que hacía que todo pareciera más antiguo de lo que realmente era. Bajé las escaleras lentamente, escuchando el eco suave de cada paso. Cuando llegué al primer piso, el aire frío de la noche se coló por la puerta principal de vidrio. Empujé la puerta y salí a la acera. La ciudad seguía viva alrededor, aunque en ese barrio las calles eran más tranquilas. El automóvil oscuro seguía estacionado frente al edificio. Matías estaba apoyado ligeramente contra el costado del vehículo, con una mano en el bolsillo del abrigo. Cuando me vio acercarme, levantó la mirada con la misma expresión serena de siempre. No parecía sorprendido de verme salir. Era como si hubiera sabido que eventualmente lo haría. Me detuve a unos pasos de distancia, cruzando los brazos para protegerme del frío que comenzaba a sentirse en la madrugada. Durante un momento ninguno de los dos habló. El sonido distante de un automóvil pasando rompió el silencio antes de desaparecer nuevamente. Finalmente fui yo quien habló primero. «Usted me está siguiendo», dije tratando de mantener la voz firme. Matías negó suavemente con la cabeza, como si la idea le resultara curiosa. «No te estoy siguiendo», respondió con calma, simplemente quería asegurarme de que llegaras bien a casa. Sus palabras me dejaron desconcertada por un instante. No sonaban como una excusa improvisada. Sonaban como algo que él consideraba completamente lógico. «No era necesario», respondí después de un momento. «Puedo cuidar de mí misma». Él observó la calle por un segundo antes de volver a mirarme. «No tengo dudas de eso», dijo con tranquilidad. Pero esta noche cambió algunas cosas. Sentí que el corazón volvía a latirme más rápido. «¿Qué cosas?», pregunté. Matías guardó silencio unos segundos, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. «A veces cuando alguien entra en un lugar equivocado», explicó finalmente, «termina viendo cosas que otras personas preferirían mantener en privado». No había amenaza en su voz. Solo una claridad absoluta. Yo sostuve su mirada, intentando no mostrar la mezcla de nervios y curiosidad que sentía. «Ya le dije que fue un accidente», respondí. «Lo sé», repitió él. «Y por eso estoy aquí hablando contigo en lugar de ignorarlo». El viento movió suavemente los árboles de la calle y por un momento el silencio volvió a rodearnos. Entonces Matías hizo algo que no esperaba. Se paró del automóvil y dio un paso más cerca, lo suficiente para que la luz del farol iluminara mejor su rostro. No parecía enojado ni preocupado. Solo observador. «Elena», dijo con la misma calma con la que había dicho mi nombre por primera vez, «a partir de esta noche hay personas que podrían preguntarse quién eres. Y antes de que eso ocurra, prefiero que yo sea quien se asegure de que estés bien». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. No sabía exactamente qué significaban todavía, pero algo dentro de mí entendió que aquella conversación estaba abriendo una puerta que no sería fácil cerrar. El viento de la madrugada movía suavemente las hojas de los árboles mientras las palabras de Matías quedaban suspendidas entre nosotros. Durante un momento no supe qué responder. Su forma de hablar no era amenazante, pero tampoco era casual. Era como si cada frase estuviera colocada exactamente donde debía estar. Crucé los brazos con más fuerza sobre mi abrigo, intentando mantener una distancia emocional que comenzaba a sentirse frágil. «No entiendo por qué alguien preguntaría quién soy», dije finalmente. «Solo trabajo en un restaurante. Mi vida no tiene nada que ver con lo que pasa en esos salones privados». Matías observó mi expresión con atención, como si evaluara no solo mis palabras sino también la manera en que respiraba, la forma en que sostenía la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Luego levantó ligeramente la vista hacia las ventanas del edificio detrás de mí antes de volver a mirarme. «Precisamente por eso», respondió con calma.
Porque no perteneces a ese mundo. Su respuesta me desconcertó. No sonaba como una crítica. Sonaba más bien como una explicación. El silencio volvió a instalarse en la calle mientras un automóvil pasaba lentamente al final de la cuadra. Yo intenté ordenar mis pensamientos. Entonces esto es solo una advertencia, dije. ¿Quiere que olvide lo que vi? Matías negó suavemente con la cabeza. Olvidar no siempre es posible, dijo con tranquilidad. A veces lo único que se puede hacer es asegurarse de que las personas correctas estén atentas. Su manera de decirlo me hizo sentir que aquella conversación era más grande de lo que yo imaginaba. No sabía qué había ocurrido realmente en aquella habitación privada, pero estaba empezando a entender que el problema no era lo que yo había visto, sino quién más podría enterarse de qué. Yo estuve allí. Miré la calle vacía durante un segundo y luego volví a mirarlo. ¿Y usted es una de esas personas correctas?, pregunté. Matías no respondió de inmediato. Una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca, una sonrisa breve, casi imperceptible. Digamos que prefiero estar informado cuando algo inesperado ocurre cerca de mí, respondió finalmente. La manera en que dijo cerca de mí hizo que mi estómago se tensara otra vez. No estaba hablando solo del restaurante. Estaba hablando de mí. Bajé la mirada por un instante, tratando de decidir si debía seguir con aquella conversación o simplemente regresar al edificio y cerrar la puerta de mi apartamento como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en la serenidad de Matías me mantenía allí. No era miedo exactamente. Era más bien curiosidad mezclada con una intuición difícil de explicar. Levanté la mirada nuevamente. ¿Y ahora qué?, pregunté. Matías se separó un poco del automóvil y miró hacia el cielo oscuro de la ciudad como si midiera el paso del tiempo. Por ahora nada, dijo después de unos segundos. Continúa con tu vida. Ve al trabajo mañana. Haz lo que normalmente haces. Sus palabras eran simples, pero había algo implícito en ellas que no podía ignorar. ¿Y usted?, pregunté antes de poder detenerme. Él volvió a mirarme con esa calma que parecía inquebrantable. Yo también continuaré con lo que normalmente hago, respondió. La diferencia es que ahora sé quién eres. El sonido distante de una sirena cruzó la ciudad en ese momento, desvaneciéndose lentamente entre los edificios. Yo asentí despacio, aunque no estaba segura de haber entendido completamente lo que estaba ocurriendo. Entonces Matías dio un pequeño paso atrás, como si la conversación hubiera llegado a su final natural. Buenas noches, Elena, dijo con la misma voz tranquila de siempre. Cuando abrió la puerta del automóvil y se sentó en el asiento del conductor, una sensación extraña apareció en mi pecho. No era alivio. No era miedo. Era la certeza silenciosa de que aquella noche no había sido un simple encuentro entre dos desconocidos. Había sido el momento en que alguien poderoso había decidido no apartar la mirada de mí. El sonido del motor del automóvil encendiéndose rompió el silencio de la calle con una suavidad inesperada. Las luces delanteras se encendieron brevemente y luego el vehículo comenzó a moverse despacio por la avenida, alejándose sin prisa. Yo me quedé de pie frente al edificio unos segundos más, mirando cómo desaparecía en la esquina. No hubo despedidas dramáticas. No hubo promesas ni advertencias directas. Sin embargo, cuando el automóvil dobló y desapareció, tuve la extraña sensación de que algo invisible había cambiado alrededor de mí. Regresé al interior del edificio lentamente. La puerta de vidrio se cerró detrás de mí con un sonido suave que resonó en el vestíbulo vacío. Subí las escaleras hasta el tercer piso tratando de convencerme de que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Cuando entré en mi apartamento, el silencio familiar me recibió otra vez. Dejé el abrigo sobre la silla y me senté en el sofá mirando el techo durante unos minutos. Mi mente repasaba cada palabra que Matías había dicho en la calle. No eran muchas frases, pero cada una parecía tener un peso extraño, como si ocultaran algo más profundo que todavía no alcanzaba a entender. Finalmente me levanté para apagar las luces y fui hacia el dormitorio. Dormí poco aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la manera en que él había dicho mi nombre con tanta certeza, como si lo hubiera conocido desde antes. A la mañana siguiente el despertador sonó a las 6:30. El sonido me devolvió de golpe a la rutina de siempre. Me levanté lentamente,
Preparé café en la pequeña cafetera de la cocina y abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco de la mañana. La calle ya estaba llena de movimiento. Personas caminando hacia el metro, bicicletas pasando rápido, vendedores abriendo las persianas de sus tiendas. Todo parecía igual que cualquier otro día. Eso me tranquilizó más de lo que esperaba. Me duché, me vestí y salí hacia el trabajo como siempre. El restaurante todavía estaba tranquilo cuando llegué. Marta estaba revisando la lista de reservas del día mientras acomodaba unas carpetas sobre el mostrador. Buenos días, Elena, dijo sin levantar mucho la mirada. Yo respondí con una sonrisa automática y fui hacia el área de empleados para dejar mi bolso. Mientras me colocaba el delantal intenté concentrarme en la rutina habitual del lugar. El sonido de los platos, el aroma del café recién hecho, las conversaciones entre los cocineros. Todo parecía exactamente como debía ser. Sin embargo, cuando regresé al salón principal algo llamó mi atención de inmediato. En la mesa cerca de la ventana. Había un arreglo pequeño de flores blancas que no estaba allí la noche anterior. Me acerqué con curiosidad. No era un arreglo grande ni llamativo. Solo 3 flores cuidadosamente colocadas dentro de un vaso de vidrio sencillo. Junto a ellas había una pequeña tarjeta. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estaba observando antes de tomarla. El papel era grueso y elegante. Cuando lo abrí solo encontré una frase escrita con tinta negra. Que tengas un buen día, Elena. No había firma. No era necesaria. Sentí una mezcla de sorpresa y confusión mientras sostenía la tarjeta entre los dedos. Levanté la mirada hacia las ventanas del restaurante que daban a la calle. Afuera la ciudad seguía su ritmo normal. Pero ahora sabía algo que antes no sabía. Matías de Luca no era un recuerdo de la noche anterior. De alguna manera silenciosa y cuidadosa, había encontrado la forma de aparecer otra vez en mi vida. Me quedé mirando la tarjeta unos segundos más de lo que debería haber sido necesario. La tinta negra era elegante, escrita con una seguridad tranquila que de alguna manera coincidía perfectamente con la voz que había escuchado la noche anterior. Cerré la tarjeta lentamente y la guardé dentro del bolsillo de mi delantal antes de que alguien pudiera notar que estaba allí parada sin hacer nada. Cuando levanté la mirada, Marta ya estaba caminando hacia mí con una libreta en la mano. Elena, necesitamos preparar las mesas del fondo, dijo con su tono habitual de trabajo. Asentí enseguida y tomé un par de servilletas mientras intentaba concentrarme en la rutina del restaurante. El sonido de los platos chocando suavemente, el aroma del café recién molido, el murmullo de los primeros clientes entrando al salón. Todo era exactamente igual que cualquier otro día. Sin embargo, ahora había una diferencia pequeña pero imposible de ignorar. En algún lugar de la ciudad, alguien sabía dónde estaba yo. Alguien que no parecía olvidar fácilmente. Durante la siguiente hora me ocupé de mis tareas habituales intentando no pensar demasiado en aquella tarjeta. Tomé pedidos, llevé tazas de café, sonreí a clientes que hablaban sobre negocios y reuniones. Pero cada vez que pasaba cerca de la mesa donde habían dejado las flores sentía un pequeño movimiento en el pecho, como si mi mente quisiera volver a ese mismo punto. Cerca del mediodía el restaurante comenzó a llenarse más rápido de lo normal. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de los cubiertos y el movimiento constante de los meseros. Yo llevaba una bandeja con 2 vasos de jugo cuando Marta apareció nuevamente a mi lado. Elena, dijo en voz baja, alguien preguntó por ti en la recepción hace un momento. Me detuve apenas un segundo. ¿Por mí?, pregunté con sorpresa. Marta asintió mientras revisaba otra mesa. No quiso dejar su nombre, solo preguntó si estabas trabajando hoy. Dijo que volvería más tarde. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda, aunque el restaurante estaba lleno de calor y movimiento. Traté de mantener la voz tranquila. ¿Era un hombre?, pregunté. Marta levantó los hombros con indiferencia. No lo vi bien, estaba hablando con el gerente en la entrada. Pero parecía alguien muy educado. Asentí despacio y continué caminando con la bandeja hacia la mesa del cliente. Intenté convencerme de que podía ser cualquier persona. Tal vez un antiguo cliente, tal vez alguien preguntando por reservas. Sin embargo, una parte de mí ya conocía la respuesta antes de escucharla.
El resto de la tarde continuó con el mismo ritmo ocupado. El sol comenzó a bajar lentamente detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo las ventanas del restaurante con un tono dorado suave. Cuando terminé de limpiar una mesa cerca de la ventana, mi mirada se deslizó hacia la calle casi por reflejo. Los autos seguían pasando, las personas caminaban con prisa por la acera, y durante un momento todo parecía completamente normal. Entonces lo vi. Al otro lado de la calle, estacionado junto al borde de la avenida, había un automóvil oscuro que me resultaba demasiado familiar. No estaba exactamente frente al restaurante, sino un poco más lejos, como si quien estuviera dentro no quisiera llamar demasiado la atención. No pude distinguir claramente el rostro desde la distancia, pero la silueta dentro del vehículo estaba sentada con la misma postura tranquila que había visto la noche anterior bajo el farol de la calle. Mi corazón latió más fuerte por un instante. No había duda en mi mente esta vez. Matías de Luca no estaba apareciendo en mi vida por casualidad. Y por alguna razón que todavía no comprendía del todo, parecía decidido a no perderme de vista. El automóvil oscuro seguía estacionado al otro lado de la calle mientras el sol comenzaba a desaparecer entre los edificios. Durante unos segundos me quedé inmóvil. Junto a la mesa que acababa de limpiar, fingiendo acomodar los cubiertos para que nadie notara que estaba mirando demasiado tiempo hacia la ventana. El restaurante continuaba lleno de conversaciones y risas, pero dentro de mí apareció la misma sensación que había tenido la noche anterior bajo el farol de la calle. No era miedo exactamente. Era algo más complejo. Era la certeza de que Matías de Luca no estaba allí por casualidad. Bajé la mirada hacia la mesa y respiré profundo intentando recuperar la concentración. Había trabajo que hacer y clientes esperando. Tomé una bandeja con 2 tazas de café y caminé hacia la mesa 8, pero incluso mientras hablaba con los clientes mi mente seguía regresando a la ventana. Cada pocos minutos miraba hacia afuera con discreción. El automóvil seguía en el mismo lugar. No se movía. No parecía tener prisa. Era como si la presencia dentro del vehículo simplemente estuviera observando el ritmo del restaurante desde la distancia. Cerca de las 4 de la tarde el flujo de clientes comenzó a disminuir un poco. Marta estaba revisando la caja registradora mientras algunos empleados limpiaban las mesas vacías. Aproveché ese momento para acercarme nuevamente a la ventana. Esta vez la luz del atardecer iluminaba mejor la calle. Y aunque el vidrio reflejaba parte del interior del restaurante, pude ver con más claridad la figura dentro del automóvil. La postura era inconfundible. Espalda recta, una mano apoyada sobre el volante, la mirada dirigida hacia el edificio con una calma que parecía casi paciente. No estaba escondiéndose. Tampoco estaba intentando llamar la atención. Simplemente estaba allí. Sentí que mi corazón latía un poco más rápido. No sabía exactamente qué esperaba de mí. Pero había algo en aquella presencia constante que empezaba a sentirse menos como vigilancia y más como una especie de decisión silenciosa. Bajé la mirada y regresé a la mesa donde había dejado la bandeja vacía. Marta apareció otra vez a mi lado con una expresión curiosa. Elena, dijo en voz baja, el gerente quiere hablar contigo un momento. Asentí sorprendida y caminé hacia la oficina pequeña cerca de la entrada. El gerente estaba de pie revisando unos papeles cuando entré. Elena, comenzó con un tono neutral, un cliente dejó algo para ti en la recepción hace unos minutos. Sentí que mi respiración se detenía un instante. ¿Otra vez?, pregunté sin poder evitarlo. El gerente levantó una ceja. Con ligera curiosidad pero no hizo preguntas. Solo tomó un sobre blanco que estaba sobre el escritorio y me lo entregó. Lo dejaron con el portero del edificio de al lado, explicó. Dijeron que era para una de las meseras de aquí. Tomé el sobre lentamente. El papel era sencillo, sin nombre escrito afuera. Agradecí con una pequeña inclinación de cabeza y salí de la oficina antes de abrirlo. Caminé hasta el pasillo cercano a la cocina donde había menos personas. Mis dedos abrieron el sobre con cuidado. Dentro había otra tarjeta pequeña. Solo una frase escrita con la misma tinta negra elegante que había visto esa mañana. No es vigilancia. Es protección. Elena. Levanté la mirada lentamente hacia las ventanas del restaurante.
Afuera el automóvil oscuro seguía estacionado exactamente donde había estado toda la tarde. Y en ese momento entendí algo que no había comprendido antes. Matías de Luca no estaba tratando de desaparecer de mi vida. Todo lo contrario. Había decidido quedarse cerca. Me quedé mirando la tarjeta durante unos segundos más mientras el murmullo del restaurante seguía su curso detrás de mí. No es vigilancia. Es protección. Las palabras eran simples, pero tenían el mismo peso silencioso que todas las frases de Matías de Luca. Cerré la tarjeta lentamente y la guardé otra vez dentro del bolsillo de mi delantal antes de regresar al salón principal. Cuando volví a levantar la mirada hacia las ventanas del restaurante, el automóvil oscuro seguía estacionado al otro lado de la calle, exactamente en el mismo lugar. Durante el resto de la tarde traté de concentrarme en el trabajo. Tomé pedidos, llevé platos a las mesas, limpié vasos y escuché conversaciones que no tenían nada que ver conmigo. Sin embargo, cada cierto tiempo mis ojos se movían automáticamente hacia la ventana. El vehículo permanecía allí, inmóvil, como si el tiempo no tuviera importancia para quien estaba dentro. No parecía alguien que estuviera esperando una cita o revisando el teléfono con impaciencia. Era más bien una presencia constante, silenciosa, que se mantenía cerca sin invadir el espacio. Cerca de las 6 de la tarde el sol desapareció completamente detrás de los edificios y las luces del restaurante comenzaron a reflejarse en el vidrio de las ventanas. El turno de la noche empezaba a prepararse mientras algunos clientes pagaban sus cuentas y salían hacia la calle. Yo llevaba una bandeja con platos vacíos. Cuando Marta volvió a acercarse a mí. Elena, dijo con una sonrisa cansada, puedes tomar tu descanso ahora si quieres. Llevas horas sin parar. Asentí agradecida y dejé la bandeja en la cocina antes de caminar hacia la pequeña puerta trasera del restaurante. Afuera el aire de la noche era fresco y la ciudad comenzaba a iluminarse con los faroles y los anuncios de las tiendas. Me apoyé contra la pared de ladrillo del edificio respirando profundo durante unos segundos. Por primera vez en todo el día no había ruido de platos ni conversaciones alrededor. Solo el sonido distante de los autos circulando por la avenida. Cerré los ojos un momento intentando ordenar mis pensamientos. No sabía exactamente qué significaba la palabra protección en boca de alguien como Matías de Luca. Pero tampoco podía ignorar que desde la noche anterior su presencia había aparecido en cada momento inesperado. Cuando abrí los ojos nuevamente, algo llamó mi atención en el extremo de la calle. Un automóvil oscuro dobló la esquina lentamente y se detuvo cerca de la acera, justo frente al restaurante. Era el mismo vehículo que había estado allí toda la tarde. El motor se apagó y durante unos segundos nadie salió. Yo observé desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y tensión silenciosa. Entonces la puerta del conductor se abrió. Matías salió del automóvil con la misma calma que había visto antes. Cerró la puerta suavemente y levantó la mirada hacia el restaurante como si ya supiera exactamente dónde estaba yo. La luz de un farol cercano iluminó parcialmente su rostro mientras caminaba hacia la acera. No parecía apurado. Tampoco parecía estar escondiéndose. Era simplemente un hombre que caminaba por la calle con una seguridad absoluta. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido mientras lo veía acercarse. Esta vez no estaba observando desde lejos ni dejando tarjetas discretas. Esta vez estaba caminando directamente hacia el lugar donde yo estaba. Y en ese instante entendí que aquella presencia silenciosa que había permanecido al otro lado de la calle durante todo el día estaba a punto de convertirse en algo mucho más difícil de ignorar. Me quedé de pie junto a la pared de ladrillo del restaurante mientras veía a Matías de Luca cruzar la calle con esa calma que parecía pertenecerle de forma natural. La luz de los faroles iluminaba la acera y el murmullo de la ciudad seguía su ritmo alrededor, pero en ese momento todo lo demás parecía quedar en segundo plano. No caminaba rápido ni lento. Simplemente avanzaba con una seguridad tranquila, como si cada paso ya estuviera decidido desde antes. Cuando llegó a pocos metros de donde yo estaba, se detuvo. Durante un instante ninguno de los dos habló. El aire fresco de la noche se movía suavemente entre nosotros y el sonido de un autobús pasando al final de la avenida se desvaneció lentamente. Matías inclinó ligeramente la cabeza, observándome con la misma atención silenciosa que había sentido desde la primera vez que cruzamos miradas. Buenas noches, Elena, dijo finalmente con una voz tranquila que no necesitaba elevarse para hacerse escuchar.
Respondí con un gesto breve, todavía intentando entender por qué su presencia parecía alterar el ritmo normal de todo lo que me rodeaba. Pensé que prefería quedarse al otro lado de la calle, dije después de un momento. Matías dejó escapar una leve sonrisa que apenas apareció en su expresión antes de desaparecer otra vez. A veces es necesario observar desde la distancia, respondió con calma. Pero otras veces es mejor hablar directamente. Sus palabras eran simples, pero había algo en la manera en que las decía que hacía que cada frase pareciera pensada con cuidado. Yo crucé los brazos sobre mi abrigo mientras lo miraba. ¿Hablar sobre qué exactamente?, pregunté. Matías observó el restaurante detrás de mí por un segundo antes de volver a mirarme. Sobre lo que está cambiando, respondió con serenidad. Sentí una ligera tensión recorrerme el pecho. Mi vida no está cambiando, dije. Trabajo aquí, vivo a unas cuadras, y mañana será otro día igual que todos los demás. Él escuchó mis palabras sin interrumpirme, como si estuviera acostumbrado a dejar que las personas terminaran de decir lo que pensaban. Cuando terminé, levantó ligeramente la mirada hacia las luces del restaurante que se reflejaban en las ventanas. Elena, dijo con calma, algunas cosas empiezan a cambiar mucho antes de que las personas lo noten. Guardé silencio un momento, tratando de decidir si debía tomar esas palabras como una advertencia o simplemente como una observación. Entonces decidí hacer la única pregunta que realmente estaba rondando en mi mente desde la mañana. ¿Por qué yo?, o pregunté finalmente. Matías no respondió de inmediato. Durante unos segundos pareció observar la calle tranquila, como si escuchara algo que yo no podía oír. Luego volvió a mirarme con esa misma serenidad que no parecía alterarse nunca. Porque entraste en una habitación donde nadie esperaba verte, dijo con voz baja. Y porque cuando eso ocurre, algunas personas prefieren ignorarlo. Yo prefiero entenderlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No había amenaza en ellas. Solo una claridad que me hacía sentir que aquella situación era más compleja de lo que parecía desde afuera. Miré hacia la puerta trasera del restaurante y luego nuevamente hacia él. No soy parte de su mundo, dije con firmeza. Matías asintió suavemente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba escuchar. Lo sé, respondió. Y precisamente por eso estoy aquí. El silencio volvió a instalarse por un momento mientras las luces de los autos pasaban al final de la avenida. Entonces Matías dio un pequeño paso hacia atrás, como si quisiera dejar espacio entre nosotros. No necesitas entender todo esta noche, dijo con calma. Solo necesitas saber que ahora hay ojos atentos donde antes no los había. Sus palabras no sonaban como una orden ni como una promesa. Sonaban más bien como la descripción tranquila de una realidad que ya había comenzado. Y mientras lo observaba bajo la luz del farol, comprendí algo que hasta ese momento había estado evitando admitir. Desde el instante en que entré en aquella habitación privada, mi vida ya no estaba avanzando sola por su camino habitual. El silencio volvió a instalarse entre nosotros después de las palabras de Matías. La calle estaba tranquila, iluminada por los faroles y por las luces cálidas que escapaban desde las ventanas del restaurante. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Yo observaba su rostro intentando entender qué parte de todo aquello era real y qué parte era simplemente la consecuencia de haber estado en el lugar equivocado la noche anterior. Finalmente bajé la mirada hacia el pavimento y respiré profundo. El aire fresco de la noche me ayudó a ordenar los pensamientos que giraban dentro de mi cabeza. Entonces levanté los ojos nuevamente hacia él. Usted habla como si mi vida hubiera cambiado para siempre, dije con calma, pero mañana voy a despertarme. Voy a tomar el autobús y voy a volver a trabajar aquí como todos los días. Matías escuchó mis palabras sin interrumpirme. Había algo en su forma de permanecer en silencio que hacía que cada conversación se sintiera más seria de lo que parecía. Cuando terminé de hablar, él asintió ligeramente. Puede que mañana se parezca mucho a hoy, respondió con serenidad. Pero eso no significa que todo siga siendo igual. Sus palabras no sonaban como una advertencia. Sonaban más bien como una verdad tranquila que él aceptaba sin necesidad de discutirla. Miré hacia la avenida donde los autos seguían pasando a intervalos regulares, como si la ciudad no tuviera idea de que algo pequeño pero importante estaba ocurriendo en aquella esquina. ¿Y qué se supone que debo hacer con todo esto?, pregunté después de unos segundos.
Matías guardó silencio por un momento antes de responder. Nada diferente a lo que ya haces, dijo finalmente. Vive tu vida. Trabaja. Camina por estas calles. Pero ahora sabes que hay ciertas cosas que no pasan desapercibidas. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Yo asentí lentamente, aunque dentro de mí sabía que aquella noche ya había dejado una marca que no desaparecería fácilmente. Miré nuevamente el restaurante detrás de mí, las ventanas iluminadas, las voces de los clientes que llegaban desde el interior. Era el mismo lugar donde había trabajado tantas noches sin pensar demasiado en el futuro. Y sin embargo ahora lo veía de forma distinta. Como si una puerta invisible se hubiera abierto hacia algo que todavía no podía comprender del todo. Cuando volví a mirar hacia Matías, él ya había dado un pequeño paso hacia atrás. Su expresión seguía siendo tranquila, casi reflexiva. Creo que por hoy ya hemos hablado suficiente, dijo con suavidad. Buenas noches, Elena. Asentí con un gesto breve mientras lo veía regresar hacia su automóvil. Abrió la puerta, se sentó al volante y encendió el motor. Las luces delanteras iluminaron la calle por un instante antes de que el vehículo comenzara a moverse lentamente. Observé cómo el automóvil se alejaba por la avenida hasta desaparecer en la esquina, exactamente igual que la noche anterior. Permanecí unos segundos más en la acera antes de volver a entrar al restaurante. El sonido familiar de platos y conversaciones me recibió nuevamente. Todo parecía igual que siempre. Sin embargo, mientras caminaba hacia la cocina para continuar con mi turno, una idea permanecía clara en mi mente. Algunas personas pasan por nuestra vida como simples desconocidos. Pero otras aparecen de una forma tan inesperada que terminan cambiando la manera en que vemos el mundo. Y aunque todavía no sabía qué lugar ocuparía Matías de Luca en mi historia, había algo que ya era imposible negar. Desde aquella noche en que abrí una puerta que no debía abrir, yo tampoco volvería a ver mi propia vida de la misma manera.